Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy el mensaje se llama Euroclidón, la gran tempestad. Y vamos a leer en Hechos capítulo número 27. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. En estos primeros pasajes vemos quiénes son, en esencia, las personas que protagonizan este capítulo, esta historia. Tenemos en primer lugar, obviamente, a Pablo, que finalmente, después de muchos años, como le indicó nuestro Señor Jesús, emprende su viaje hacia Roma. Tenemos también a un centurión llamado Julio, el cual tenía un cargo muy especial, ya que era parte del regimiento imperial. Esto significa que Julio respondía directamente a las órdenes de César. Y justamente había sido puesto Pablo bajo su custodia porque iba a ser llevado a comparecer ante el César. Y finalmente tenemos a Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Era un joven que Pablo había conocido y que le estaba sirviendo. Después de varios años en que Pablo había estado encerrado, aquí tenemos a Aristarco, que está fiel, está firme y está con todo el propósito de servir en lo que pueda Pablo. Ellos emprenden el viaje junto, obviamente, con Lucas y con varios prisioneros más. Tenían ellos que viajar por el Mediterráneo y en esta época del año el viento normalmente debía de ser favorable al viaje que ellos estaban emprendiendo. Pero continuemos leyendo. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente, que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Sicilia y Panfilia, y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días, y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Guido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Como veíamos, esta época del año debía de tener vientos favorables para el viaje que estaba haciendo Pablo y las personas que iban con él hacia Roma. Sin embargo, desde el inicio vemos que vientos contrarios impiden que ellos avancen en la forma en que esperan. Y esto nos puede plantear una pregunta.
Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, porque estaba yendo hacia Roma, como Jesús le había dicho que iba a suceder. Dios quería que Pablo llegase a Roma, quería que Pablo llegase y fuera un respaldo al trabajo que ya otros hermanos eh, en el Evangelio, en el camino, habían hecho en aquella ciudad. Pablo iba a llegar a reforzar la predicación del Evangelio. Sin embargo, en este caso, encontraba desde el inicio oposición, vientos en contra, situaciones que podría preguntarse Pablo por qué se estaban dando. Y nosotros en nuestra vida, seguramente cuando servimos al Señor, vamos a encontrar situaciones de oposición, situaciones complicadas, situaciones difíciles. Y justamente nos podemos hacer la misma pregunta que seguramente en este momento se hacía Pablo. ¿Por qué se presentan esas dificultades? Y vamos a ver la respuesta un poco más adelante. Continuemos leyendo a partir del versículo número 10. Les dijo, Pablo les dijo a los oficiales del barco, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hacia Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levantaron las anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado norooriente o Euroclidón sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del viento del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Vemos en estos versículos que Pablo, usando sentido común, usando experiencia, porque también Pablo viajaba mucho, recomendó que no se siguiera adelante con el viaje, que se permaneciera en el puerto de Buenos Puertos donde estaban. Sin embargo, no fue escuchado. Fueron escuchados los oficiales del barco, que ciertamente deberían de tener una mayor credibilidad por ser marineros y por conocer aquellos lugares y conocer los tiempos. Sin embargo, aunque eran expertos en navegar, no tuvieron razón.
Y esto nos debe de hacer reflexionar que Dios nos ha dado un sentido común. En la vida vamos a enfrentar situaciones que en varios momentos vamos a necesitar nosotros meditar qué es conveniente o qué no es conveniente hacer. Incluso si la recomendación de un experto está en medio. Pablo recomendó no partir, quedarse en ese puerto y ahí pasar el invierno. Los demás, incluyendo al oficial romano, al centurión Julio, decidieron decidieron hacer un breve viaje, no faltaba mucha distancia para que llegaran a otro lugar donde podrían pasar mejor el invierno, a otro puerto donde fuera más fácil pasar aquellos meses. No faltaba mucho, mas sin embargo no llegaron. Como leíamos, ya no solamente fueron vientos en contra, sino que un viento huracanado llamado Euroclidón no solamente impidió que el barco avanzara, sino que llevó al barco a la deriva. La situación se agravó bastante más de lo que había sido antes. Y esto duró durante días, muchos días, y se nos dice en la escritura que perdieron toda esperanza. Posiblemente aún Pablo podría, en medio de estas circunstancias, también haber perdido la esperanza. Tal vez pudo haber pensado que no se cumpliría la palabra que le había sido dada de llegar hasta Roma. Y la situación era desesperante. Tanto Pablo como Julio, los prisioneros, Aristarco y las personas que navegaban en ese barco, pensaron que iban a morir. Cuando nosotros nos lleguemos a encontrar en una situación donde ya no haya esperanza, donde se haya perdido toda esperanza, mantengamos la fe. La Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Son tres elementos muy importantes que siempre deben de estar presentes en nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros. Mantengamos esa esperanza cuando los vientos estén soplando en contra o incluso cuando un huracán venga a nuestra vida. Podemos estar haciendo la obra de Dios, debemos de estar haciendo la obra de Dios, pero eso no impide de que circunstancias difíciles lleguen a presentarse. Sigamos leyendo lo que dice el versículo número 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundiera. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Pablo ahora aquí les recuerda las palabras que les había dicho antes de zarpar. Les dice: señores, ustedes deberían de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pablo en este caso no se lo está diciendo en el sentido
que tal vez alguien pudiera pensar de se los dije, sino Pablo les está recordando este hecho para que vieran que él tuvo razón, que usando su sentido común, Pablo tuvo razón desde el inicio. Y se los dice no por lo que había dicho en el pasado, sino por lo que les va a decir enseguida. Básicamente aquí Pablo le está diciendo, esto les dije antes y tuve razón, pero ahora les voy a decir esto adicional. Y también tengo razón. Así que, por favor, háganme caso. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Pablo aquí aparece con una palabra de aliento, porque justamente Pablo había sido alentado cuando este ángel de Dios se le presentó. El ángel le asegura que todos van a estar bien, aunque realmente aunque ciertamente van a perder el barco, van a naufragar, van a quedar en una isla, ninguno de ellos va a fallecer. Esto era, aunque en medio de circunstancias muy difíciles, era un aliento importante. Y vemos que a pesar de que en ese momento las circunstancias difíciles continúan, las olas siguen pegando en el barco, nada ha cambiado, Pablo tiene una esperanza. Y a pesar de que todo continúa básicamente igual, las circunstancias continúan igual, eh, Pablo tiene una forma de comportarse diferente, un punto de vista diferente al que tienen todos los demás. Pablo está alentado por este mensaje de Dios y Pablo transmite este aliento hacia los demás. Cuando nosotros nos encontremos en circunstancias difíciles en la vida, tenemos que, como Pablo, buscar en oración a Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Y posiblemente, como en estas circunstancias, Dios nos responde y nos dé aliento. Claro, podría también estar en la voluntad de Dios que Pablo hubiera muerto en aquel momento, en lo cual deberíamos aceptar su voluntad si ese fuera el caso. Pero bueno, esto no fue el caso en este momento. Pablo tenía que cumplir la misión, el propósito que Dios tenía de presentarse ante el César, y Pablo debía de seguir adelante. Pero no solamente Pablo, pudo haberse solamente salvado Pablo y todos los demás morir, pero el ángel le dice que le fueron concedidas las vidas de todos los demás. Y esto que menciona la escritura de que le fueron concedidas las vidas de todos los demás, nos ilustra de que Pablo estaba orando y estaba intercediendo por los demás también. Entonces, debemos nosotros de orar. La oración es poderosa, la oración tiene poder para cambiar las circunstancias que vivimos. Y si no para cambiar las circunstancias que vivimos, como en este caso las circunstancias permanecieron igual, sí para cambiar el resultado final que pudieran originar esas circunstancias que estamos atravesando. Ellos estaban en medio de un huracán, pero a pesar de ese huracán, a pesar de esa tempestad furiosa, a pesar del Euroclidón, ellos iban a salvarse. Y esto por la intervención que tuvo Pablo al orar con fe. Oremos con fe en circunstancias difíciles y la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede ser favorable.
pero en todo caso, estemos siempre dispuestos no a hacer nuestra voluntad, no a que se haga nuestra voluntad, sino a que se haga la voluntad de Dios. Continuamos leyendo. Como a la medianoche, versículo 27, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ciertamente los marineros tenían una preocupación justificada, porque sabían que si no estaban en playa, y no lo sabían, no podían ver muy lejos realmente por la tempestad. Si no estaban frente a una playa y estaban frente a acantilados, frente a rocas, no iban a sobrevivir. Sabemos que las olas rompen contra las rocas. Y si este fuera el caso, que el barco estuviera frente a un acantilado, frente a rocas, entonces el barco iba a ser despedazado y ellos iban a ser azotados una y otra vez por las olas contra estas rocas hasta que muriesen. Es por esto la preocupación de los marineros. Pero en una actitud muy cobarde, ellos tratan de escapar, tratan de tomar el bote salvavidas que llevan con ellos, lo bajan para procurar escapar de esta posibilidad que ellos ven. Y aquí Pablo, nuevamente usando el sentido común, pero no solamente el sentido común, sino también basado en lo que Dios le había revelado, se da cuenta de que los soldados no van a poder sobrevivir. El oficial al mando, los soldados, los prisioneros, todos los demás que queden en el barco no van a sobrevivir si los marineros se echan a la mar en el bote. Y uno podría preguntarse por qué. Si Dios ya le había dicho a Pablo de que le concedía la vida de todos los que estaban a bordo. Pero aquí Pablo es realmente prudente. Pablo no tienta a Dios. Nosotros podemos estar a salvo de muchos peligros. Dios ciertamente hace promesas a nuestra vida, pero si nosotros tentamos a Dios, si no usamos el sentido común, si no somos prudentes y nos ponemos en una situación de peligro, las promesas de Dios ahí están, pero nosotros nos estamos alejando de Dios cuando nosotros le tentamos. Es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido en estos años. La promesa que está en la palabra de que ninguna plaga tocará nuestro hogar, ahí está. La promesa de que Dios nos cuidará, ahí está. Pero muchos han sido muy imprudentes. Han tentado a Dios. Se han dejado convencer por la tentación que el diablo les pone. Recordemos lo que le respondió nuestro Señor Jesús al diablo, cuando el diablo le dijo justamente que se echara abajo, que en sus alas, en sus manos los ángeles iban a sostener a Jesús,
A sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, le dice el diablo a Jesús. Pero Jesús le responde al diablo: no tentarás, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que aunque Pablo tenía la promesa de la salvación de todos en el barco, sabía que aún tenían que ellos esforzarse todos, tanto los oficiales como el propio Pablo y los marineros, para llegar a la costa. Y por eso Pablo va con los oficiales y les comenta las intenciones que él ve en los marineros. Lo que están haciendo realmente no es echar anclas, sino estar bajando el bote y querer escapar. Y entonces los oficiales actúan, creen por fin en la palabra de Pablo y cortan las amarras del bote para que todos estén juntos y los marineros hagan su parte. Así que, hermanos, en estas circunstancias difíciles que vivimos, hagamos nuestra parte y confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Vemos otra vez a Pablo, otro día más, exhortando a todos para que cobraran ánimo. Ya hemos vivido tiempos difíciles, pero sin embargo, hermanos, debemos de cobrar ánimo. Las promesas de Dios ahí están. Debemos de confiar que la voluntad de Dios es perfecta. Y debemos de confiar que, aunque atravesemos tormentas como las que está atravesando Pablo y los que están en este barco, aunque estemos enfrentando huracanes que golpeen contra nuestra vida, contra nuestra familia, casa, debemos de confiar que si estamos haciendo la voluntad de Dios, si la estamos haciendo, porque hay posiblemente personas que no la estén haciendo, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, a pesar de esos vendavales y vientos huracanados que puedan venir, Dios va a estar con nosotros. Y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces sigamos confiando en el Señor y cobremos ánimo. No solamente debemos de cobrar ánimo espiritualmente, anímicamente, pero también, como aquí Pablo se preocupa, también físicamente debemos de fortalecernos. Debemos, como aquí Pablo, alimentarnos lo mejor posible y tomar fuerzas, porque las vamos a necesitar más adelante. Al ver que Pablo ora y que empieza a comer, todos empiezan a cobrar ánimo y empiezan a comer. Y esa comida que están haciendo les va a dar las fuerzas también necesarias para que realmente se cumpla lo que Dios ha prometido, que ni un solo cabello de su cabeza va a sufrir. Ellos van a salvarse y van a salir adelante. El barco se va a perder, pero todos van a sobrevivir. Confiemos en el Señor, a pesar de que las circunstancias sean difíciles y a pesar de que se pongan peor. Sigamos leyendo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa
y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Vemos aquí la importancia de que los marineros se hubieran quedado en el barco, no solamente para que también ellos se salvaran, sino para que se salvara la vida de todos. Porque aquí dice que amaneció y vieron en la costa una playa, lo cual significa que no toda la costa era playa. Si había en la costa una playa, significa que todo lo demás eran piedras. Y entonces los marineros eh, hacen lo necesario para dirigirse hacia esa playa, para que el barco se dirija a esa playa. Aunque el barco se iba a perder, ellos iban a estar cerca de la playa e iban a tener la posibilidad de salvarse, de no llegar a las rocas, de no ser azotados en contra de ellas. Si los marineros no hubieran permanecido, el barco no hubiera podido ser dirigido y todos, menos Pablo, hubieran muerto, porque Dios hubiera intervenido de alguna manera para salvar la vida de Pablo, pero los demás hubieran perecido en aquel tiempo, en aquel momento. Vemos que finalmente se dirigen hacia la playa. El barco encalla, demasiado pronto, pero encalla en la arena, lo cual significa que ya estaban frente a la playa. Y el barco empieza a hacerse pedazos. Hasta aquí Dios va cumpliendo lo que le prometió a Pablo a través del ángel. Dios iba a intervenir para salvar la vida de todos. Pero sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Y vemos una vez más cómo interviene Dios para salvar la vida de Pablo. Ahora el peligro no eran las olas, no era la tempestad, no era la tormenta, sino eran los propios soldados romanos que custodiaban a los prisioneros. Como sabemos, en aquella época, los soldados tenían que pagar muy caro si aquello que se les ordenaba no lo hacían. Y en este caso, si ellos dejaban escapar a los prisioneros, los soldados tendrían que pagar con su propia vida. Por lo cual, los soldados deciden matar a los prisioneros, para que ninguno escape, y así no exponer su vida y ser muertos porque alguno o varios de los prisioneros llegaran a escapar. Hasta cierto punto esto era una práctica común que se hacía en aquella época. Seguramente no hubiera sido la primera vez que los soldados hicieran algo parecido. Era hasta cierto punto sensato que ellos lo hicieran. Pero Dios intervino una vez más. Julio, el centurión, que estaba a cargo de todos los prisioneros, se arriesgó y les ordenó a los soldados que no mataran a los prisioneros. En caso de que llegara a escapar a alguno, entonces toda la responsabilidad iba a caer sobre Julio. Él tendría que pagar con su vida. Y esto lo hacía, como vemos que dice la Escritura, porque quería salvar a Pablo. Dios había puesto de su gracia, había dado gracia a Pablo delante de Julio. Y gracias a ello, tanto Pablo como los demás prisioneros
eh, también se salvaron y llegaron a la costa. Naufragaron, pero llegaron a la costa y todas aquellas personas, las 276 personas que iban en el barco, llegaron a salvarse, como le había sido mostrado a Pablo eh, en la presencia del ángel. Pero ¿por qué entonces es que Pablo está atravesando todas estas circunstancias? ¿Por qué, si él está haciendo la voluntad de Dios yendo a Roma para presentarse delante del César, por qué está atravesando por todas estas circunstancias tan difíciles? ¿Por qué nosotros, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, llegamos a atravesar también momentos complicados? La respuesta aquí es que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y en este caso, el diablo, Satanás, seguramente está haciendo que este viaje sea algo casi imposible. Está impidiendo de que Pablo avance como debería de avanzar en este viaje. Esto nos puede recordar el caso de la historia de Job. Y en este caso, seguramente, aunque Dios tenía el control, y Dios siempre tiene el control, le puede permitir a Satanás el hacer ciertas cosas, el poner obstáculos, el poner circunstancias adversas en la vida de las personas, en la vida de aquellos que están haciendo su voluntad. Y esto puede sonar paradójico, pero a pesar de todas esas dificultades que puedan presentarse, que Satanás ponga delante de nosotros, Dios está a nuestro favor. Y debemos de mantener viva la fe. En medio de las circunstancias difíciles debemos de seguir avanzando. En medio de las circunstancias difíciles debemos también usar prudencia. Y debemos de mantener la esperanza. Si algo nos enseña este capítulo en la vida de Pablo, es de que a pesar de que se levanten estos vientos huracanados, se levante este huracán, se levanten huracanes en nuestra vida, debemos de permanecer firmes y debemos de saber que Dios está haciendo su perfecta voluntad y debemos de confiar en Él. Lo que a nosotros nos corresponde es hacer la voluntad de Dios y hacer aquello que esté a nuestra mano, tener fe en sus promesas y también ser personas prudentes. Sigamos adelante a pesar de las circunstancias difíciles y finalmente llegaremos al puerto que debemos de llegar. Dios les bendiga, Dios les guarde y síganse cuidando. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, servirte y sabemos, Señor, que al servirte atravesaremos momentos en nuestra vida que sean complicados, que sean difíciles, por circunstancias que se levanten, Señor, en contra de nosotros, del avance de tu obra, pero nosotros, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y si permite, Señor, que sucedan circunstancias difíciles en nuestra vida, si el diablo, si Satanás está interviniendo para poner obstáculos, sabemos, Señor, que tú eres más poderoso que él, que tú eres más poderoso que las circunstancias y que tú nos puedes llevar a buen puerto. Quizá como en este caso, en esta navegación, en este viaje que está haciendo Pablo, el barco incluso se llega a perder. Sabemos, Señor, que nuestra vida no se perderá. Pero sabemos, Señor, que más allá de nuestra vida, lo que no perderemos será nuestra vida eterna. Permite, Señor, que en estos tiempos difíciles podamos confiar en tus promesas, pero que también, Señor, podamos serte obedientes, porque si nosotros, Señor, nos ponemos en esas circunstancias peligrosas, si nosotros
te llegamos a tentar, sabemos, Señor, que estaremos en pecado. Y si estamos en pecado, entonces ya no solamente estará en peligro nuestra vida, sino también nuestra salvación. Te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, como vemos que Pablo la tiene en estos momentos, y que podamos, Señor, obrar conforme a tu voluntad, empleando esa sabiduría que tú nos des. Bendice, Señor, a cada hermano, y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Porque nuestro Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Tú eres nuestro refugio, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor.
por ser nuestro refugio.